que ver un poquito con algunas certezas que podemos encontrar, digamos, para poder aliviarnos más en el proceso de duelo. Hay mucha gente que está en duelo, ¿no? Y entonces vamos a tratar de poder brindar alguna visión y algunas herramientas que nos ayuden a poder lograr un poco más de tranquilidad, ¿no? en este sentido. Entonces, lo primero que te quería preguntar, Emilio, es, bien, ¿qué es lo que sucede que nos cuesta tramitar tanto el duelo? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues en la gestión del duelo, es decir, en la experiencia vital tan tremendamente extrema, porque es una experiencia vital extrema, que tiene que ver con el fallecimiento, con la pérdida de un ser querido, se mezclan varios factores, Jorge, se mezclan varios. Hay un factor que podríamos decir que es instrumental, que es de gestión en sentido puro. Para mí no es el más importante, pero hay que tenerlo en cuenta sin ningún tipo de dudas, que tiene que ver con que todos los golpetazos emocionales, las grandes tempestades emocionales, que a mí me gusta denominar así metafóricamente, las grandes tempestades, porque en la vida tenemos borrascas emocionales, frecuentes, entre comillas, pero tempestades se dan más raramente. Y sin ningún tipo de duda, una gran tempestad es el fallecimiento de un ser querido. Entonces, la gestión de una tempestad emocional requiere ese término que tú has usado, que es el duelo, Pero claro, detrás de ese término hay muchas cosas, es decir, hay que escarbar, hay que profundizar, porque hay muchas cosas. Por un lado, hay que tener en cuenta que la persona que vive un duelo no solamente ocurre con los fallecimientos de seres queridos, ocurren también con rupturas de parejas, con procesos difíciles, por ejemplo, de ruptura de parejas. Hay distintos casos en las posibilidades vivenciales de un ser humano. Pero la persona que lo vive lo suele vivir desde un telón de fondo, que es que la vida pierde sentido. Simplemente, la vida pierde sentido. Con lo cual, a la persona que lo vive no se le puede pedir sentido común, porque la vida ha perdido sentido. A veces nos puede sorprender, bueno, cómo esta persona no se da cuenta de no sé qué, no se da cuenta de no sé cuánto. Bueno, es que esa persona está viviendo una experiencia que simple y llanamente la misma vida ha perdido sentido. Esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando lo vive un ser querido, cuando lo vive una persona cercana o si lo vivimos nosotros mismos, que es totalmente natural que se produzca un bloqueo, un absoluto bloqueo y una pérdida de valor de la vida como consecuencia de ese duelo. Eso es lo primero. A partir de ahí, la gestión del duelo no es sencilla porque como la vida no tiene sentido para nada, para la persona que está viviendo ese duelo, ahí no se puede nada, no hay nada que aportar, no hay nada que decir, porque en su bloqueo, la persona que está en el duelo es como una pared a la que le decimos cosas o le podemos decir cosas, pero las cosas rebotan en la pared. Es como si no dijéramos absolutamente nada. No hay por parte de esa persona, no hay ninguna capacidad de escucha, no hay ninguna capacidad de atención porque está rota, porque esa persona está destrozada. Y esto también hay que entenderlo. Con lo cual, el panorama inicialmente es un panorama enormemente complejo, donde para la persona en sí la vida ha perdido sentido y se ha convertido en una especie de pared ante la que cualquier consejo, cualquier sugerencia, simple y llanamente no llega porque rebota. A partir de ahí se abre la gran pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo primero es tomar conciencia, Jorge, de lo que hemos compartido. Esto es lo primero, tomar conciencia. Y no meterte en derroteros que no tengan en cuenta lo que acabamos de compartir. A renglón seguido, es muy importante la asistencia experta externa. Asistencia experta externa. Es decir, un profesional, un terapeuta que tenga experiencia en la gestión de este tipo de circunstancias y que desde esa experiencia
vaya encauzando lentamente, lentamente, con mucho tacto, a la persona que está viviendo ese momento y que está viviendo esa experiencia. Es enormemente difícil porque para esa persona la vida ha perdido sentido, porque esa persona se ha convertido en una pared que no sirve nada de lo que le digamos, pero bueno, yo sé que tú de esto sabes mucho. A los profesionales, los terapeutas que tienen ya un recorrido, que tienen ya un bagaje, saben encontrar con mucha paciencia, con mucho respeto, con mucho amor, van encontrando, hay huequecitos por los que pueden ir aportando elementos de conciencia. Y es importante tener en cuenta que en esa ayuda experta externa también juegan un papel personas que, no siendo terapeutas, han vivido la misma experiencia. Es decir, por ejemplo, ante el padre o la madre que están viviendo la experiencia del fallecimiento de un hijo, padres y madres que ya antes han vivido esa experiencia, años antes, y que ponen su experiencia al servicio de los que lo están viviendo ahora. En todo el mundo proliferan entidades, organizaciones, asociaciones de padres y madres, por ejemplo, que, habiendo vivido la experiencia de un hijo fallecido, ponen esa experiencia al servicio de los que ahora viven eso. Yo, que lo he vivido hace 3 años, hace 5 años, hace 10 años, pongo mi experiencia al servicio del padre o de la madre que lo está viviendo ahora. Eso también lo introduzco en el ámbito de la ayuda experta externa, que por tanto puede ser de personas que han vivido ya esa experiencia y desde ahí te hablan, desde ahí te aportan, o la ayuda experta profesional a la que he hecho mención. De esa manera, poco a poco, esa gran tempestad, junto con un elemento muy importante que también hay que subrayar, que es el tiempo, porque el duelo es tiempo. El tiempo, el duelo y la ayuda experta externa pueden ir abriendo, en la persona que está viviendo la experiencia, puede ir abriendo posibilidades de que esa enorme tempestad no va a desaparecer, la turbulencia emocional, pero la tempestad puede ir menguando de intensidad, No ser tan tremenda, sino ir menguando de intensidad. A ese respecto, dice la física, fundamentalmente la física cuántica, la física más contemporánea, que el tiempo no existe o que el tiempo es algo relativo. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que esto es así en los elementos astrofísicos que podemos estudiar, en el estudio de la física. Ahora bien, en la experiencia humana, aquí en este plano, el tiempo juega su papel. Y cuando hablamos de duelo, estamos hablando de tiempo. La persona necesita tiempo. Un tiempo que sin duda ninguna va a estar marcado por el dolor y por el sufrimiento, pero que a su vez va distanciando, a pesar de la enorme magnitud de la experiencia, va distanciando a la persona que lo está viviendo de la propia experiencia. Y eso contribuye, junto con esa ayuda experta externa, contribuye a ir menguando la tempestad. Y por último, desde el punto de vista de lo que podemos hacer, las personas cercanas, los amigos, los familiares, de gente, de hombres y de mujeres que están viviendo esta experiencia tan dura, todo se resume en 3 términos. Iba a decir 2, pero creo que son 3, aunque están íntimamente relacionados. Presencia, acompañamiento y escucha. Presencia, acompañamiento y escucha. Presencia en el sentido de estar ahí. Y estar ahí no desde nuestro mundo emocional y mental, porque como estemos ahí desde nuestro mundo emocional y mental, puede ser que en lugar de aportar paz y sosiego, aportemos más turbulencias. Entonces debemos estar desde lo que realmente somos, desde nuestro ser más profundo, ese estar presente desde nuestra esencia, con armonía, con equilibrio, intentando que una vibración de equilibrio y de armonía abrace, porque es un intangible, pero tiene efectos prácticos, desde nuestra presencia y nuestra alta vibración, abrazar a la persona que está viviendo estas circunstancias. Por tanto, lo primero es presencia, lo segundo es acompañamiento, el estar ahí, que la otra persona vea que tú estás ahí, a su disposición, que estás ahí para lo que necesite.
no tienes que tomar ningún protagonismo, no tienes que decir nada, no tienes que dar consejos, es estar ahí, entre comillas, y que la otra persona te perciba en tu acompañamiento físico y por fin la escucha. Estar desde tu presencia, desde la mayor vibración posible, en ese acompañamiento que también es físico, estar a la escucha. Por si en algún momento esa persona quiere hablar, por si en algún momento esa persona quiere empezar a desahogarse, porque ese es el primer indicio de que la tempestad puede empezar a minorar su intensidad. Esa escucha que tiene que ser una escucha atenta, una escucha activa, para que la otra persona perciba que tú efectivamente le estás prestando atención. No tenemos que decir nada, no tenemos que dar consejos, todavía no es el momento de aportar nada, ni de que lea un libro, ni de que vea un vídeo, aún no. Es el momento de la escucha. Y de esta forma se puede ir consiguiendo con todo lo que acabo de comentar, con el tiempo que significa el duelo, con el apoyo experto externo, tanto de terapeuta como de personas que ya han vivido esa experiencia y desde lo que podemos nosotros aportar desde nuestra presencia, el acompañamiento y la escucha, pues esa persona puede ir minorando la turbulencia enorme de la experiencia emocional y mental que está viviendo y abrir huecos para que entonces sí, podamos decir cosas, podamos aportar cosas. Pero tiene que haberse reducido la intensidad de la tempestad para que podamos aconsejar que vea una determinada película, que vea un determinado vídeo, que asista a determinado lugar, que lea un determinado libro. Entonces llega el momento. Entonces, todo esto, ante la pregunta primera muy importante que tú me has hecho, Jorge, todo esto tiene que ver con la gestión, ¿no? Con la gestión de la experiencia. Y hay otro bloque que es mucho más fácil de resumir, que dificulta mucho todo lo que es el duelo, todo lo que conlleva una adecuada gestión de esta experiencia, y es que nos demos o no nos demos cuenta, estamos muy aferrados a la vida material. Y ese aferramiento a la vida material complica todo enormemente. Algo tan sencillo como es que aquí venimos desde lo que somos, encarnamos, vivimos la experiencia humana y una vez que la hemos vivido desencarnamos y seguimos vivos, tan vivos como antes de venir a esta experiencia humana. Algo que es tan simple se hace muy complejo por el olvido de lo que somos. No recordamos lo que somos, no recordamos que somos seres inmortales, que somos seres divinos, que para nosotros la muerte es un imposible, que la vida es un continuum. Aquí en este mundo material, eso lo olvidamos y al olvidar lo que somos, creemos que somos lo que solo somos efímeramente. Claro. Olvidamos lo que realmente somos y creemos que somos nuestra presencia física, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, claro, cuando ese pequeño yo físico, emocional y mental, esa personalidad fallece, podemos tener la sensación de que todo ha muerto. Pero esa no es la realidad. La realidad es que no ha muerto absolutamente nada. Éramos antes de estar aquí, yo soy antes de estar encarnado en Emilio, igual que tú antes de estar encarnado en Jorge. Lo que tú eres en Jorge, lo que yo soy en Emilio, está viviendo una serie de experiencias y una vez que hayamos completado nuestro bagaje en esta vivencia humana, lo que está en ti, Jorge, y lo que está en mí, Emilio, desencarnará. Jorge y Emilio irán a la chatarrería, entre comillas, como coches, iremos a la chatarrería para ser enterrados, para ser incinerados, pero lo que somos sigue absolutamente vivo. Cuando esto lo tenemos presente, todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de un ser querido se simplifica, porque somos conscientes que lo que nuestro ser querido realmente es, sigue absoluta y radicalmente vivo. Es más, sigue vivo en unas condiciones más idóneas porque ya no tienen una envoltura física que nos limita. Nos permite vivir una serie de experiencias, pero también nos encorseta. Al producirse el fallecimiento físico, nos liberamos de la envoltura física
y a partir de ahí la vivencia, por así decir, es más completa. Es una experiencia donde la consciencia brilla con mucha más fuerza. Pero claro, esto lo olvidamos, como vengo diciendo, lo olvidamos, nos aferramos, nos identificamos con el pequeño yo, creemos que cuando el pequeño yo muere, cuando el Emilio o el Jorge de turno muere, lo que realmente somos también fallece y claro, eso nos rompe por dentro y provoca esa turbulencia tan tremenda a la que he hecho mención. Con lo cual, y termino, es enormemente importante no solamente lo que son elementos técnicos que hemos compartido en los primeros minutos de lo que es la gestión del duelo, sino que es enormemente importante una transformación interna, una mirada interior, una evolución en autoconsciencia para recordar lo que somos, salir de la amnesia en la que estamos inmersos y empezar a darnos cuenta que mucho más de la apariencia somos una esencia que no conoce el fallecimiento físico, que no conoce la muerte. Claro. Bien, es cierto, esto todo es cierto lo que vos comentás. Yo lo que te puedo nombrar es un poquito lo que veo en los grupos, digamos, en donde trabajo con el tema del duelo. Y claro, hay algunos ingredientes que intervienen, por supuesto, condicionando todo esto que nosotros estamos queriendo proponer como una visión que ayude a transitar y a tramitar este tema, pero claro, está primero algunas cuestiones que tienen que ver con el concepto muerte, ¿no? O sea, a nivel cultural, a nivel de considerarlo tabú, a nivel de cada vez, viste lo que son los velorios, cada vez más rápido, cada vez me quiero sacar este tema de encima, listo, tuk, se acabó, ya está enterrado o cremado y a otra cosa, ¿no? Entonces, claro, no, tenemos esto que condiciona del olvido, que obviamente no es casual de que exista, ¿no? La situación de olvido, porque ayuda justamente al proceso espiritual que venimos a desarrollar acá, ¿no? Pero, claro, hay gente que esto no lo cree, ¿no? Entonces vos te encontrás con personas de que, bueno, sí, falleció mi hijo, mi hija, ¿no? Y observás en principio una diferencia entre el que cree que hay algo a continuación y el que cree que no hay nada a continuación, ¿no? Ahí es la primera gran... está escindido, pero bien perfecto ese tema. El dolor es el mismo, las circunstancias son las mismas, la tormenta es la misma, pero es como que el que haya algo del orden de la trascendencia ayuda por lo menos a entender la cosa desde otro lugar, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa si yo creo que después de la muerte no hay nada, ¿no? Entonces, claro, ahí sí es terminal y terrible, o sea, es definitorio, o sea, no hay mucho más para, nunca más lo volveré a ver, esto se acabó, yo vivía para él y ahora no está más. Esto es muy común escucharlo, ¿no? Yo vivía para él y eso también te hace cuestionar un poco, muchas veces cuando hablo con personas por este tipo de cosas, ¿cómo que vivías para él? Pero ¿y vos? No, porque él era mi leitmotiv y él... Bueno, entonces es como que uno se enfoca de determinada manera que está partiendo de una cosa medio compleja, ¿no? Porque si yo vivo para un otro, claro, cuando el sujeto ese desaparece, yo estoy en el horno, porque claro, no tengo dónde apoyarme, ¿no? Entonces, con respecto al duelo en sí, puntualmente, lo que vos comentabas de el momento en donde se empieza a salir de esa tormenta, la pregunta es, yo creo que a partir de ahí, o por lo menos yo siempre lo indico, es que el proceso del duelo, cuando ya empecé a salir de eso, cuando ya empiezo a pedir, empiezo a preguntar, empieza a transformarse en un movimiento activo, no pasivo. No sé vos qué crees de esto, porque muchas veces existe en las personas el pensamiento mágico de que solo con el tiempo se va a pasar. Y obviamente el tiempo es un ingrediente que ayuda, pero no es solamente eso, ¿no? Entonces, ¿vos qué opinás? ¿Que es también que es algo activo que hay que empezar a desarrollar a partir del momento en que uno sale de esa turbulencia inicial?
Oyendo tus reflexiones, con las que coincido plenamente, y antes de entrar directamente a lo que planteas, se me ha venido a la cabeza, Jorge, esa experiencia, que creo que es una experiencia conocida, muy potente, que vivió Facundo Cabral. Creo que Facundo Cabral no necesita presentaciones, todos sabemos de quién estamos hablando, un personaje muy especial, de una enorme sabiduría, aparte de una enorme creatividad artística. Y como creo que muchos sabemos, Facundo Cabral vivió en su vida una experiencia muy dura, que fue el fallecimiento por accidente de su esposa y de su hija. Encaja muy bien en lo que aquí estamos compartiendo, ¿no? Una experiencia tremenda que te rompe, que te destroza, que hace que la vida pierda sentido. Y ciertamente Facundo Cabral ya era una persona conocida en aquellos momentos y recibió muchos pésames, recibió muchas condolencias. Ninguna le transformó tanto, porque también las palabras son muy importantes, las palabras, la consciencia, es enormemente importante. Ninguna le aportó tanto y ninguna le transformó tanto como la llamada telefónica que recibió de una persona con la que ya tenía una buena relación. Posteriormente fueron francamente amigos, pero en aquel momento tenían una buena relación. Me estoy refiriendo a Teresa de Calcuta, a la madre Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta contactó con Facundo y, bueno, Facundo cuenta que él consideraba que, bueno, la madre Teresa de Calcuta le iba a dar el pésame de una forma, vamos a decirle, convencional, ¿no? Lo siento mucho, te acompaño en el sentimiento, te doy toda mi fuerza, todo mi ánimo, para adelante, en fin, lo que solemos decir en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero se encontró con una sorpresa, y es que Teresa de Calcuta no se andó por la rama de nada que tenga que ver con frases más o menos protocolarias, y lo que le preguntó directamente a Facundo, Jorge, es: bueno, Facundo, ¿y ahora qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Ahora, ¿qué vas a hacer con tanto amor que te sobra? Todo ese amor enorme hacia tu hija, hacia tu esposa, ya no están ahí, ya no están ahí. La Madre Teresa de Calcuta obviamente tenía un convencimiento de que la muerte no existe, pero desde el punto de vista de la presencia física, esas dos personas ya no estaban en la vida de Facundo, insisto, desde el punto de vista de la presencia física. Y ese amor que tenía hacia ellas, fíjate qué pregunta tan hermosa, tan profunda, tan útil para hacernos reflexionar. Bueno, y con ese amor que te sobra, ahora, ¿qué vas a hacer? Me parece bastante evidente, incluso para las personas, que el tema del duelo, de las turbulencias emocionales, de la tempestad que ello conlleva, se hace más cuesta arriba, de que desde luego ese ser querido que ha fallecido, lo que querría si se pudiera expresar, que de hecho se puede expresar, cosa distinta es que nosotros nos autolimitemos mentalmente. Pero en fin, si pudiera expresarnos y pudiera comunicarse con nosotros, lo cierto es que haría algo, una pregunta o una propuesta muy parecida a la de Teresa de Calcuta. Oye, ese amor que has tenido hacia mí, encáuzalo. No para romperte, no para de alguna forma rechazar la vida, sino todo lo contrario, para seguir viviendo y ese amor aportarlo de la manera que Teresa de Calcuta le estaba incidiendo a Facundo Cabral. Creo que es una experiencia muy interesante porque es darle la vuelta al calcetín, ¿no? No te encierres en ti, no te encierres. Y eso que tan hermoso, ese amor tan hermoso que tú tienes ahí, a ver cómo lo encauzas, prácticamente, a ver cómo lo vas dirigiendo prácticamente. Y a propósito también de lo que tú has compartido, Jorge, es también muy evidente que cuando vivimos una experiencia tan tremenda como el fallecimiento de un ser querido, siendo algo trágico, muy duro, no vamos a insistir en ello, también es una gran oportunidad, una enorme oportunidad. ¿Por qué es una enorme oportunidad? Al hilo de lo que tú has reflexionado y al hilo de lo que tú me has preguntado. ¿Por qué es una enorme oportunidad? Porque tenemos que reconocer que con mucha frecuencia vivimos demasiado apegados, demasiado metidos en el mundo material, en el día a día. Esos días que lo arrancamos
en los ajetreos ordinarios, rutinarios, cotidianos, y los terminamos en medio de los ajetreos ordinarios, rutinarios y cotidianos. Y no son solamente días, son semanas. No son solamente semanas, son meses. No son solamente meses, son años. Y cuando nos damos cuenta, llevamos toda nuestra vida en un ámbito que, siendo muy sinceros con nosotros mismos, es un ámbito muy superficial, muy de navegar por la vida, por la superficie de la vida, sin meternos de verdad en ella, sin profundizar de verdad en ella. Entonces, cuando llega una experiencia tan tremenda como el fallecimiento de un ser querido, todo eso se tambalea, todo eso se viene abajo. Nos encontramos ante lo que grandes sabios, como ese gran místico cristiano que fue Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, denominó las noches oscuras. Y esas noches oscuras evidentemente nos sumergen en la oscuridad. De ahí precisamente que sean noches oscuras. Son noches oscuras. Nos hunden, pero a su vez abren la posibilidad de que en un momento determinado, cuando esa tormenta no está a nivel 100, sino que ha menguado un poquito de la forma que antes compartíamos, mengua un poquito su intensidad, esa persona per se y por ese acompañamiento al que hemos hecho referencia, se puede ir planteando algunas cosas que nunca antes, en la rutina, en la cotidianidad, en la vida superficial, nunca antes se había planteado. Por ejemplo, el hecho de que haya vida más allá de lo que denominamos muerte. Esa madre, ese padre, ese hijo, ese hermano, lo que sea, nunca antes, en el ajetreo de lo cotidiano, subsumido en la gestión del día a día, no se había planteado cosas que tengan que ver con cuestiones fundamentales. Y mira por dónde la experiencia que está viviendo del fallecimiento del ser querido, en un momento concreto, le abre la puerta. Claro. Le abre la puerta para preguntarse cosas. Y este es un momento fundamental, no solamente en lo que tiene que ver con la gestión del fallecimiento de un ser querido, que lo es, pero es mucho más que eso, porque es un momento fundamental en la evolución en conciencia de la persona. Porque tú has conocido muchas personas, y yo también, que eso ha marcado un antes y un después. Yo he vivido multitud de veces el caso de personas que ante el fallecimiento de un ser querido, una vez que han ido dejando atrás, de la forma que hemos compartido anteriormente, la enorme tormenta, y esa tormenta ha minorado un poquito su intensidad, a partir de ahí se empiezan a hacer preguntas. Preguntas que antes nunca en su vida se habían formulado. ¿Hay vida después de la muerte? Lo que fue mi hijo, lo que fue mi hija, mi pareja, etcétera, ¿hay algo ahí que siga vivo? Más allá de la apariencia que ha terminado enterrada o incinerada, ¿hay algo que siga vivo? ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Los seres humanos somos algo más que la apariencia? ¿Hay en nosotros una esencia? Y a partir de ahí, a partir de esas preguntas básicas, elementales, esa persona, impulsada por su dolor, esto es muy importante subrayarlo, no lo está impulsando el hecho de que tú se lo digas o yo se lo diga. Nosotros podemos hacer indicaciones, pero realmente lo que le impulsa a preguntarse, lo que le impulsa a buscar respuestas a preguntas como las que acabo de recordar, es el dolor que tiene. Es el dolor la que le hace que hable con personas como tú o como yo, que antes nunca hubiera hablado, porque nos consideraba chiflados, entre comillas, por esta gente que hablan de que la muerte no existe, de que hay vida después de la muerte. Ahora bien, una vez que la tempestad ha disminuido un poco su intensidad y esta persona, desde su dolor, se abre un poquito, acude a ti, acude a mí y a personas que, en definitiva, le hacemos un planteamiento vital donde la muerte no existe y la vida es un continuum. Es decir, gracias al dolor, esto es impresionante, gracias a la cruz que está viviendo, gracias a esa cruz, esa persona se hace preguntas que antes nunca se había hecho, se plantea temas que antes nunca se había planteado y a partir de ahí habla con personas, lee libros, ve películas, ve vídeos
que antes nunca hubiera visto. Y eso marca un antes y un después, Jorge. Eso marca un antes y un después. Porque esa persona no sabrá teorizarlo, pero quizás por primera vez en su vida habrá puesto en marcha un nivel de la mente que es lo que antiguamente se llamaba la mente superior y algunos psicólogos contemporáneos llaman la mente abstracta. Es decir, tanto en la antigüedad como en la psicología moderna, se nos habla de que en nuestro plano mental hay dos niveles. Hay un nivel inferior, mente concreta, en la terminología de psicólogos actuales, y mente superior, mente abstracta, en la terminología de psicólogos actuales. La mente concreta está siempre en funcionamiento porque se ocupa de lo cotidiano, porque se ocupa de los asuntos del día a día en todo su amplio menú. Y no hace falta que le demos a un botón, ella sola funciona porque se ocupa de todo lo que tiene que ver con la vida rutinaria, con la vida cotidiana. Ahora bien, tenemos otro nivel en nuestra mente, que es esa mente abstracta, que es ese nivel superior, que solo se pone en funcionamiento. Ese no se pone en funcionamiento automáticamente, a ese tienes que darle tú al botón. Y darle al botón significa el traer a tu vida cuestiones trascendentes. Si no traes a tu vida cuestiones trascendentes, la mente abstracta está inoperativa. En cambio, cuando traes a tu vida asuntos trascendentes que van más allá de la cotidianidad del día a día, la mente abstracta se pone en funcionamiento y al ponerse en funcionamiento se expande. La mente abstracta se pone en funcionamiento y gracias a su uso se expande cuando nos planteamos, cualquier ser humano se plantea temas como los que tienen que ver con lo que aquí estamos hablando. En esta conversación que tú y yo tenemos, las personas que estén siguiendo o puedan acceder posteriormente al vídeo de esta conversación se darán cuenta o no se darán cuenta, pero no están usando la mente concreta, están usando la mente abstracta, porque estamos hablando de asuntos que van más allá de lo cotidiano. Estamos planteando la trascendencia, estamos planteando que somos mucho más que la apariencia, estamos planteando la vida más allá de la vida física. Y esos son temas que PLAF hace que la mente abstracta empiece a funcionar e, insisto, con su uso se expande. Cuando un ser humano trae a su vida temas que tienen que ver con la ciencia, temas científicos, fundamentalmente temas científicos de física cuántica, de física actual, de astrofísica, el origen del universo, la razón de la existencia, la conformación de los mundos, la conformación de la vida. Todo eso, cuando tú lees un libro, cuando tú ves un documental, cuando tú ves una película, incluso una película de ciencia ficción, empieza la mente abstracta a funcionar. De la misma forma, todo lo que tiene que ver con las artes, la creatividad artística, desde la música a otros muchos componentes, eso pone en funcionamiento la mente abstracta, la inspiración que eso conlleva, etcétera, etcétera, pone en funcionamiento la mente abstracta. La filosofía, en el sentido también amplio del término, la filosofía contemporánea, la filosofía antigua, yo qué sé, los sabios de la Grecia clásica. Cuando uno accede a sus obras, cuando uno reflexiona en torno a las aportaciones filosóficas, la mente abstracta también entra en funcionamiento. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con la consciencia ayuda a que entre en funcionamiento la mente abstracta. Y al entrar en funcionamiento la mente abstracta, Jorge, y concluyo, cuando entra en funcionamiento la mente abstracta, llega a nuestra vida algo que no puede llegar a través de la mente concreta. Solo puede llegar a través del uso y, gracias al uso, la expansión de la mente abstracta. Pero para que eso llegue hay que usar la mente abstracta y hay que expandirla mediante su uso. Cosa que una persona que ha empezado a plantearse cosas sobre la vida más allá de la muerte, debido al dolor, como decíamos anteriormente, pues empieza a usar y, aunque no se dé cuenta, está usando y ampliando y expandiendo la mente abstracta. Pues bien, cuando la mente abstracta se va expandiendo, esa expansión, esa ampliación del campo mental, aporta al ser humano discernimiento.
discernimiento. Lo que los antiguos, muy antiguos, llamaban viveka, discernimiento. ¿Y el discernimiento qué es? Pues el discernimiento te aporta una perspectiva nueva. Es como si se produjera una apertura de ojos. Son esos ojos nuevos de lo que hablaba Mahatma Gandhi. Una apertura de ojos, una perspectiva nueva que posibilita, por un lado, que empieces a saber cosas sin saber cómo las sabes, pero las sabes. Es decir, empieza a darte cuenta de cosas. Claro. ¿Y yo esto cómo lo sé? ¿Cómo me estoy dando cuenta? Es muy difícil intelectualizarlo, no digamos ya verbalizarlo, pero tú lo estás viendo. Y junto con este saber que no se sabe cómo se sabe, lo otro que aporta enormemente importante el discernimiento, gracias al uso y expansión de la mente abstracta, lo otro que aporta es la conversión, la transformación de la creencia en experiencia, la transformación de la creencia en vivencia. Esa mamá, ese papá cuyo hijo ha fallecido, se acerca a ti, se acerca a mí en un momento determinado donde la tempestad empieza a minorar su intensidad y nosotros le decimos, la muerte no existe, lo que realmente es tu ser querido sigue vivo, la muerte es un imposible, la vida es un continuo. Y esa persona quiere creer porque el dolor que tiene la impulsa a querer creer. Y empieza a leer libros, y empieza a ver películas, y empieza a hablar con gente, y sigue queriendo creer, sigue queriendo creer. Y hay un momento determinado, a lo largo del tiempo, debido a la perseverancia en esas lecturas, en esas películas y en esos vídeos, en esas conversaciones, es decir, debido a la perseverancia en el uso de la mente abstracta, que la mente abstracta se ha ido abriendo y un momento determinado, un día D a una hora H, que no es posible definir con antelación, llega el discernimiento. Y entonces es cuando esa persona se acerca a nosotros y dice, lo he visto, lo que tú tantas veces me has dicho y que tengo que reconocer que para mí era una creencia intelectual, algo en lo que quería creer, ahora lo vivo plenamente. Ya lo tengo integrado, ya sé que es así. Ese es el regalo que el discernimiento produce, Jorge. La conversión, la transformación de la creencia de algo que hasta ahora era intelectual en una vivencia directa. Y claro, cuando se tiene la vivencia directa desaparecen las dudas. Ya no hay duda de que la muerte es un continuo, ya no hay duda de que tu ser querido sigue vivo. Y claro, todo eso aporta una paz, todo eso aporta una armonía y todo eso supone un antes y un después en la vivencia de lo que fue toda esa tremenda experiencia del fallecimiento del ser querido. Sí, y muchas veces, digamos, terminan poniéndose en la acción de ayudar a otros, como en algún momento lo nombraste, con su experiencia, y muchas veces no creían en nada y terminan siendo los primeros pregoneros de la otra cuestión de que se acaban de dar cuenta, ¿no? Es frecuente, efectivamente, Jorge, es frecuente. Sí. Bien, y en orden a la propuesta, me gustaría poder dar algunas certezas, como proponía en la charla, en las cuales podemos llegar a apoyarnos, que son más del orden, a lo mejor empírico, ¿sí? Para poder ayudar a que se entienda que hay algunas herramientas que nosotros podemos citar para que las personas no crean que esto es solo un palabrerío o que es solo una idealización o que es solo un gesto de buena voluntad para que vos estés tranquilo. No pasa por ahí la cosa, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poquito de algunas evidencias científicas, de la CCM, tocar un poquito eso. Pues con mucho gusto, Jorge. Podemos tocar distintos palos que van dirigidos precisamente a lo mismo, a lo que tú planteas. Quizá como preámbulo, yo invitaría a una reflexión. Gracias a la ciencia tenemos cada vez un conocimiento, todavía muy primario, pero en fin, un conocimiento que empieza a ser más completo de lo que es la vida, de lo que es la existencia, de lo que es el universo. Nos dice la ciencia
que vivimos en un universo que quizás no sea el único, pero vivimos en un universo al que se le calculan casi 14.000 millones de años de vida, desde la célebre inflación cosmogónica que dio lugar también al célebre Big Bang, 13.800 y pico de millones de años de vida. Es un número que debemos tener ahí, ¿eh? Casi 14.000 millones de años de vida de este universo. Que ese universo, dice la ciencia, que no es infinito, es limitado, entre comillas, pero es tan grande que es casi como si fuera para nosotros, como si fuera infinito. Se le calcula actualmente, es una hipótesis, se va actualizando, cada nuevos datos nos van diciendo que es más grande el universo, pero en fin, la hipótesis actual es que tiene 90.000 millones de años luz de extensión, siendo cada año luz 9,4 billones, con B, 9,4 billones de kilómetros. Bueno, pues multiplica 9,4 billones de kilómetros por 90.000 millones y esa es la extensión que se le calcula al universo, con un número de galaxias que puede llegar a 2 billones, también con B, de galaxias, trillones de sistemas solares, cuatrillones de planetas. Cuando estos datos, que son de la ciencia, cuando estos datos los tenemos delante, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, en ese contexto tan maravilloso, ¿qué es la vida humana? ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la vida de la humanidad y qué es la vida de cada uno de nosotros? Y tenemos dos opciones ante nosotros. Son las dos opciones que cada uno en su libre albedrío, por supuesto, puede percibir lo que considere oportuno. Pero hay una opción que a mi modesto entender es absurda, y es pensar que la vida humana se reduce a un puñado de décadas. Es decir, que mi vida es la de Emilio y que, por tanto, lo que yo voy a vivir en esta inmensidad que acabo ahora mismo de recordar, lo que yo voy a vivir son 60 años, 80 años, 100 años, 120 años. Y se acabó. No vivía, no existía antes. He vivido durante 100 años en número redondo y fallezco. Y todo se acaba. Antes no había nada, antes del nacimiento, y después de mi fallecimiento no hay nada. ¿De verdad esto tiene sentido común? Es decir, ¿de verdad encaja en la grandeza del universo que la vida se reduzca a algo de un puñado de décadas? Ten en cuenta que un puñado de décadas en un planeta, de un sistema solar, de una galaxia, donde las galaxias cada una de ellas tienen cientos de millones, cientos de miles de millones de soles, la vida que nosotros podamos desarrollar en una galaxia, dentro de la galaxia, en el sistema solar de una estrella, dentro del sistema solar de una estrella, en un planeta, en una forma de vida que es la humana, si es solamente lo que en apariencia es, sería simplemente, a mi modesto entender, un absurdo. No tiene ni pie ni cabeza. ¿A qué este contenedor tan inmenso para algo tan enormemente efímero? Tan efímero, que una vida humana sería mucho menos en comparación con este universo tan vasto, de tanta envergadura, sería mucho menos que una gota en el océano, que una gota de agua en el océano, que un grano de arena en el desierto. Sinceramente, observando con sentido común el contenedor en el que se desarrolla la vida, parece mucho más razonable que el universo tenga una especie de economía de funcionamiento, donde la vida no puede ser algo tan absolutamente efímero, donde la vida tiene que ser un continuum que vaya, que tenga parangón, que sea coherente, que tenga equilibrio y armonía con la inmensidad del propio universo. Es una primera reflexión que pongo sobre la mesa. A partir de ahí, evidencias, cosas que podamos compartir que de algún modo a personas que están muy cerradas le puedan abrir las ventanas de que por lo menos contemplen la hipótesis de que hay vida más allá de la muerte, por lo menos como hipótesis. Bien, podemos hablar de varias cosas. La primera, todas las tradiciones espirituales de todas las culturas, de todas las épocas,
de todas las geografías han hablado de la vida más allá de la muerte. Todas sin excepción. Me da igual a qué época nos vayamos, me da igual a qué cultura o a qué ámbito geográfico nos refiramos. Todas las tradiciones espirituales, que son muchas en el planeta, todas han hablado de la vida más allá de la muerte. Y lo han hecho en términos bastante semejantes. Algunas tradiciones han profundizado más, otras han profundizado menos, pero todas han hablado de esa vida más allá de la muerte y en términos, insisto, que tienen similitud. Podemos plantearnos, bueno, es que todas las tradiciones espirituales, todas, son simplemente creaciones mentales, son fantasías del ser humano, eso no me vale, ¿de acuerdo? Lo respeto profundamente, pero no dejo de poner de manifiesto que es curioso que a lo largo de los miles de años de historia de la humanidad, todas las tradiciones espirituales nos hablen de lo mismo. A partir de ahí, otro pasito hacia adelante. Ya no solamente todas las tradiciones espirituales, Jorge, todos los sabios y sabias han hablado de que la vida no termina con la vida física y que hay vida más allá de eso que llamamos muerte. Y cuando hablo de todos los sabios y sabias, hablo de todos los sabios y sabias. Es decir, cogemos una enciclopedia y repasamos todos los personajes que han construido la civilización tal como la conocemos actualmente, que han construido la humanidad tal como la conocemos actualmente. Podemos remontarnos a los antiguos filósofos griegos, a los que antes hacía mención, llegando hasta Einstein y pasando, yo qué sé, por Leonardo da Vinci, ¿no? Hacemos todo un recorrido por esa enorme pléyade de hombres y de mujeres que hoy día consideramos sabios y que han contribuido a que la civilización sea lo que actualmente es. Pues bien, todos, sin excepción, han tenido el convencimiento de que la vida no termina con la vida física. A partir de ahí podemos decir lo mismo. Puede ser que todos estén equivocados. Bueno, vale, puede ser que todos estén equivocados, pero no deja de ser curioso que personas que consideramos sabias y que valoramos sus aportaciones por lo que han significado y por lo que han aportado a la evolución humana, es muy curioso que ahora nos pongamos en la hipótesis de que sí, son sabios, pero en esto están equivocados. Y además no uno, sino todos. La verdad es que no tiene mucho sentido común. La verdad es que el hecho de que todos los sabios y sabias de todas las épocas y culturas a lo largo de la historia de la humanidad hayan coincidido en lo mismo, nos debería ayudar a abrir la ventana, ¿no? Porque, claro, lo que venimos a decir, si yo me mantengo en la idea de que no existe la vida más allá de la muerte, lo que vendríamos a decir es que yo soy tan listo que sé mucho más que todos los sabios y sabias de la historia, lo cual evidentemente, pues desde un punto de vista de no caer en el egocentrismo, nos debería llevar a replantearnos, ¿verdad?, lo que estamos hablando y lo que estamos pensando. Ya van dos. A partir de ahí, las tradiciones espirituales y estos sabios y sabias han escrito textos, han dejado documentos que están a nuestra disposición y que llaman la atención de la profundidad con la que muchos de ellos abordan la vida después de la muerte, y volvemos a lo de antes, la similitud de cómo se nos describe la experiencia post-mortem, la experiencia de vida después de la muerte. Me da igual que nos vayamos al libro de los muertos del Antiguo Egipto, que se saca ese libro de los jeroglíficos que están escritos en las construcciones arcaicas del Antiguo Egipto, o nos vayamos al libro tibetano de los muertos, o nos vayamos a las aportaciones que las distintas tradiciones, estos sabios y sabias, han ido poniendo en lo que hoy llamamos papel, han ido poniendo en papel. Y nos encontramos una enorme cantidad de información que, repito, es muy similar, acudamos a la fuente a la que acudamos. Con lo que, con el telón de fondo de este universo inmenso, donde el sentido común lleva a pensar que la vida no puede ser algo tan efímero como un puñado de décadas, ya hemos compartido acerca de las tradiciones espirituales, de los sabios y sabias y de los documentos, de los textos, de los escritos que con bastante precisión y con bastante similitud aborda la vida después de la muerte. Pero podemos dar un paso más.
y podemos entrar en el ámbito que tú ya has citado, las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte, todos sabemos que se debe a que un ser humano, sus constantes vitales aparentemente llevan a la conclusión de que ha muerto, pero pasado un tiempo, ese ser humano vuelve a la vida. Resulta que de verdad no se había muerto, aunque aparentemente había fallecido, realmente no se había muerto. Y cuando ese ser humano vuelve a la vida, describe, comparte generosamente lo que ha vivido durante ese periodo en el que ha estado muerto. Eso es lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. Podríamos pensar, Jorge, que esto de las experiencias cercanas a la muerte es algo moderno, pero no es así. Es algo que se ha dado siempre. Como botón de muestra, podría poner otros muchos, porque este tipo de experiencia yo la viví personalmente el 29 de noviembre del año 2010 en un hospital, en la UCI de un hospital. Yo viví en persona esta experiencia. A partir de ahí me interesé por ellas y me encontré, por ejemplo, lo que estoy compartiendo, que las experiencias cercanas a la muerte no son un fenómeno actual, porque podríamos pensar que eso se debe a que la medicina ha evolucionado mucho y que personas que están prácticamente muertas, pero se logra de alguna forma reanimar. No, las experiencias cercanas a la muerte han sucedido siempre. Y como botón de muestra, invito a que se consulte un libro, que es un libro gordote, que el título no parece ni mucho menos que vaya a abordar cosas como estas. Me estoy refiriendo a una obra de Platón, y más en concreto a la República de Platón, donde Platón comparte los diálogos con Sócrates. Fíjate qué personajes de tanta envergadura, ¿verdad? Platón y Sócrates. Pues bien, la República de Platón es un libro bastante gordito, por ahí anda, y es un libro bastante gordito. Pero para localizar lo que voy a compartir ahora es muy sencillo, porque está en el final. En las últimas páginas del texto está una experiencia cercana a la muerte. Es decir, por increíble que pueda parecer, en la República de Platón se narra con bastante precisión una experiencia cercana a la muerte. Concretamente de un soldado llamado que en una de las batallas de aquella época muere en el campo de batalla y que al terminar la batalla los dos ejércitos se dan una tregua para poder recoger a sus muertos, entre comillas. Y entre los muertos está y lo llevan a su familia para darle el rito funerario, para enterrarlo conforme a la cultura espiritual de la época. Y cuando están preparando el cadáver de para enterrarlo, vuelve a la vida. Y vuelve a la vida contando y compartiendo lo que ha vivido durante el tiempo que ha estado fallecido. Y Platón lo recoge con total precisión en la República. Y es curioso que cuando te vas a este libro que tiene en número redondo 2500 años, es muy parecido a lo que narran los libros que hay actualmente que abordan el tema de la experiencia cercana a la muerte. Y ciertamente, Jorge, cuando hablamos de este tipo de experiencia, hubo un tiempo, pero es un tiempo pasado, hubo un tiempo en el que la corriente científica desmerecía las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, venían a decir que las experiencias cercanas a la muerte tenían que ver con reacciones químicas cerebrales que por tanto producían una fantasía, producían una quimera que no era real y que tenían que ver en definitiva con una invención, ¿no? Con una invención no querida, pero que se producía en la mente de la persona que la estaba viviendo. Ahora bien, hace ya tiempo que científicos de prestigio se tomaron en serio las experiencias cercanas a la muerte. No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, las aportaciones de Pim Van Pommel, ¿no? Un científico que empezó a estudiar con precisión, hizo publicaciones en revistas científicas para poner en evidencia, no mire usted, no, las experiencias cercanas a la muerte no son simplemente algo ahí que surja de reacciones químicas en el cerebro de determinadas personas o producto de la fantasía. Esto tenemos que tomarlo muy en serio y tenemos que verlo como una prolongación de la consciencia. Es decir, que la vida es consciencia, la vida en ti, la vida en mí es consciencia.
y esa vida y esa conciencia no termina con el fallecimiento físico. Insisto, he hablado de Van Pommel, de Van Lommel, perdón, pero podíamos hablar de otros muchos, porque ya son muchos, científicos de renombre, científicos y científicas que se han tomado muy en serio las experiencias cercanas a la muerte, que la han indagado, que la han estudiado, para llegar a la conclusión de que aquí hay algo mucho más profundo. En donde yo vivo, porque en casi todos sitios hay investigadores que han abordado esto, donde yo vivo hubo un doctor, fallecido ya hace unos años, el doctor Enrique Vila, responsable de la UCI de un gran hospital sevillano. Y Enrique Vila, en su puesto de responsable de la UCI, empezó a darse cuenta de que personas que habían estado clínicamente muertas, y él era testigo de que habían estado clínicamente muertas, cuando volvían, algunos de ellos volvían a la vida, se abrían normalmente precisamente al médico, a la médica, a él, se abrían a él y le contaban a lo mejor cosas que no eran capaces de decirle ni siquiera a sus familiares. Mire usted, doctor, yo el tiempo que he estado aquí teóricamente muerto, yo he vivido esto, yo he percibido esto. Y claro, al principio José Luis Vila, bueno, pues consideraba que eran fantasías, pero claro, a lo largo de su trayectoria profesional empezaron a ser muchos casos. Daba igual que fueran hombres o mujeres, jóvenes o no jóvenes. Daba igual su condición cultural y su condición socioeconómica. Contaban cosas muy parecidas, hasta el punto de que él y su esposa, también personal sanitario, Mari Carmen García, tomaron una decisión, Jorge, que es dirigirse a sus compañeros que llevaban las UCIs de grandes hospitales de España, para, con la excusa de un proyecto de investigación, que cuando se produjera un fenómeno de muerte clínica, pero con vuelta a la vida, es decir, una experiencia cercana a la muerte, se lo dijeran por favor, porque ellos estaban investigando este tipo de experiencias. Y de esa forma, José Luis y Mari Carmen fueron contactando, porque además viajaban, se entrevistaban con las personas, llegaron a tener más de 700 casos perfectamente estudiados y llegaron a una serie de conclusiones que ponían en evidencia que esto de fantasía no tiene nada, que las similitudes son enormes, los cambios que se producían en la vida de las personas que habían tenido este tipo de experiencias. Y José Luis, antes de fallecer, escribió un libro precioso, precioso, que recoge las 60, 70 experiencias más llamativas de las más de 700 que recogieron. Bien, he citado a Van Lommel, he citado a José Luis Vila, pero es que la lista es inmensa, de científicos, de médicos, que este tipo de asuntos, al tenerlos delante, han podido percibir que no, que esto no se puede despachar de una manera tan simple, de que esto es una fantasía, una reacción química. Esto tiene mucho que ver con algo mucho más profundo, que es la prolongación de la conciencia. Y fíjate, Jorge, que el tema ha llegado ya a ser tan enormemente masivo, que en Estados Unidos un instituto, una corporación demoscópica, que hace encuestas electorales, encuestas de mercado, etcétera, etcétera, en un momento determinado, estoy refiriéndome al Instituto Gallup, en un momento determinado, hace no muchos años, decidió hacer un estudio de las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos, porque es un fenómeno que realmente es masivo. A partir de ahí, el Instituto Gallup, en las conclusiones de ese estudio, pone de manifiesto que hay unos 5 millones de estadounidenses que han tenido experiencias cercanas a la muerte. La población estadounidense es de algo más de 300 millones. Lleva esto porcentualmente al ámbito de todo el planeta, donde somos casi 8.000 millones de seres humanos. Significa que muchas decenas de millones de seres humanos han vivido estas experiencias. Y el Instituto Gallup hace una muestra de personas que han tenido este tipo de experiencias, las entrevistas, y llegan también a la misma conclusión de que las similitudes, lo que se narra, lo que se cuenta, e incluso el cómo ha impactado la experiencia en el después de la vida de esas personas, pone muy claramente de manifiesto los enormes parecidos. Con lo que las experiencias cercanas a la muerte son una gran fuente de información de la vida más allá de la vida.
lo que nos relatan acerca de cuando nos vemos fuera del cuerpo físico, cuando empezamos a percibir lo que ha sido nuestra vida, ¿no? El recuerdo de la vida pasada en una instantaneidad, cuando empezamos a ver el túnel de luz que nos conduce hacia esa otra dimensión de vida que llamamos el plano de luz, etcétera, etcétera. Esto no puede ser despachado sin más, así por las buenas, porque tiene un fundamento y tiene unas raíces que han de ser tenidas muy en cuenta. Y termino, Jorge, para hacer referencia a otro elemento que también hay que tener muy presente. Puede parecer una locura, pero no lo es. Yo conozco a muchas personas que tienen un don. Un don, cada uno tenemos los nuestros. Y hay personas que tienen un don. ¿Qué don? Las personas que tienen el don de ver a los desencarnados. Tienen ese don. Y no es un don sencillo de gestionar. Como muy bien se pone de manifiesto en esa magnífica película que es El sexto sentido, donde hay un niño pequeño que tiene ese don es difícil de gestionar. El que tú veas a personas desencarnadas no es un don especialmente apetecible, por decirlo de alguna forma. Es mucho mejor tener el don de la música, de las artes o de buena mano para la cocina o del bricolaje, que ese don de ver a desencarnados. Pero es un don que tiene un número significativo de personas. Que la mayoría de las personas que lo tienen no les gusta compartir porque se les tacha de locos. Claro, si en un ambiente, entre comillas, materialista, alguien llega y dice, yo veo a los desencarnados, cuando una persona ha abandonado su cuerpo, yo lo veo, personas, seres que han abandonado su cuerpo, contactan conmigo, pues en un contexto materialista, eso hace que te tachen simplemente como loco. Pero hay muchísima gente, Jorge, como tú muy bien sabes, que tienen este don. La inmensa mayoría lo llevan con una enorme discreción y en el anonimato, pero es un tanto por ciento de la población bastante significativo. Yo diría que de cada 100 personas, por lo menos una o dos tienen, por mi experiencia, por lo que he ido conociendo, por lo menos una o dos tienen esta habilidad, este don. La mayoría son mujeres, aunque no solo mujeres. Yo diría que hay un 70% que son mujeres y un 30% que son hombres. Pero son personas sencillas, son personas honestas, son personas que no se lo dan de nada, no son personas que vayan por ahí vendiendo un producto, queriendo engañar a incautos. De eso los hay, pero normalmente esos que lo hacen no tienen el don, no tienen el don. Los que realmente tienen el don lo viven normalmente con mucha discreción y con un enorme sentido de la responsabilidad. Así que todo esto que venimos compartiendo, Jorge, son como pinceladas. Cada una de ellas es para estar hablando durante horas y horas, lógicamente, pero son como pinceladas para dar respuesta a esto que tú me decías, de qué podemos poner por delante a aquellos hombres, a aquellas mujeres que lo de la vida después de la muerte se le haga especialmente difícil. La grandeza del universo, las tradiciones espirituales, las aportaciones de los sabios y sabias, los documentos, textos y escritos que están a nuestra disposición, las experiencias cercanas a la muerte, las personas que tienen el don de ver a desencarnados. Creo que son elementos suficientemente contundentes como para que por lo menos admitamos la hipótesis y no nos cerremos de que cabe la posibilidad de que efectivamente cuando Emilio muere, aquí hay algo que sigue vivo y que sigue su existencia. Bueno, muy bien. Bueno, comentarte nomás que hace un ratito había 90 personas escuchándonos en el chat. Bueno, no vamos a ahora poder tener tiempo de responder preguntas porque ya se haría muy largo pero sí los invito a que si tienen algunas preguntas con respecto a este tema o algún otro tema, en algún momento vamos a hacer una jornada de poder, una instancia para poder preguntar, así que los invito a enviar un correo a terapia de regresiones @info@gmail.com. Terapia de regresiones info@gmail.com. Y ahí pueden dejar sus preguntas, ¿sí? Y bueno, intentaremos en el tiempo hacer algún video para responderlo, ¿no? Así que bueno, Emilio, creo que has, mejor dicho, podido aportar un montón de herramientas que esperemos puedan servir para
para de alguna manera apuntalar estas cuestiones de cuando las personas están transitando estos tiempos de duelo y sobre todo, bueno, siempre ha pasado, pero en este momento que hay muchas personas que están partiendo, ¿no? Y entonces, bueno, la sencilla idea de compartir algunos elementos más como para poder llevar un poco más de tranquilidad a las personas. Así que yo te quiero agradecer, darte muchas gracias por haber compartido estos momentos conmigo. Y bueno, nos volveremos a ver en el próximo encuentro. Pues sí, Jorge, el agradecimiento es mutuo y compartido. Para mí, compartir contigo siempre es un placer y compartir en ventana abierta, ¿no? Al mundo entero sobre este tipo de cosas le doy una enorme importancia, una enorme importancia. Estamos muy enfrascados en las cuestiones cotidianas de nuestra vida diaria, Sí. en todos los avatares, ¿no? Y los devenires de nuestra vida cotidiana, pero de vez en cuando hay que encontrar un hueco, como hemos hecho tú y yo hoy, para hablar de cosas profundas que posiblemente nos están acercando a la realidad de lo que somos, mucho más que lo que podemos deducir de esos avatares de la cotidianidad. Así que Claro, muchas gracias. claro, claro que sí. Bueno, yo me despido, les agradezco a todos los que han estado escuchando el vivo de hoy y bueno, los invito a estar atentos, informaremos de las distintas charlas que iremos teniendo con Emilio y con demás personas de aquí en más, como siempre. Bueno, seguimos nosotros por privado